Hematopoiesis. Las células de la sangre circulante tienen una corta vida y se renuevan constantemente por la proliferación de las células madre, localizadas en los órganos hematopoyéticos, principalmente en la médula ósea roja, donde ocurre este proceso. Estas células llevan a cabo el proceso de maduración para poder ser funcionales. Por tanto, la hematopoiesis es el resultado de la proliferación y distinción de las células madre hematopoyéticas. La hematopoiesis depende de la presencia de factores de crecimiento o factores estimulantes de colonias que influencian en la proliferación, diferenciación y maduración de las células inmaduras, entre ellos principalmente la interleucina. Leucopoiesis. La célula madre pluripotencial da origen a todas las células de la sangre. Se divide en dos linajes, el linfoide, que da origen a los linfocitos, y el mieloide, que da origen a los granulocitos, monocitos, eritrocitos y plaquetas. Granulopoiesis. La célula madre pluripotencial sufre maduración para dar lugar a la unidad formadora de colonia granulocito, eritrocito, monocito y macrófago megacariocito, y esta a su vez da origen a la unidad formadora de colonia granulocito, monocito y macrófago, y finalmente da origen al mieloblasto. Las fases de maduración de los granulocitos se describen a continuación. Neutrófilo. Sus fases son mieloblasto neutrófilo, promielocito, mielocito, metamielocito, neutrófilo en banda y neutrófilo segmentado. Mieloblasto. Célula con citoplasma basófilo escaso que contiene muchos gránulos azurófilos. Su núcleo es grande y esférico. Es una célula muy joven. Promielocito. Es más pequeño que el mieloblasto, su núcleo es esférico y a veces puede presentar una escotadura. Es más granulosa que el anterior y su citoplasma es más basófilo que el del mieloblasto. Y aquí ya presenta gránulos específicos. El principal componente de estos es la mieloperoxidasa. Mielocito neutrófilo. Su núcleo puede ser esférico o tener forma de riñón y su citoplasma deja de ser basófilo. También aumenta la cantidad de gránulos específicos. Tiene una gran variedad de morfología, pero es más pequeña que la anterior. Metamielocito neutrófilo. Tiene un núcleo característico con una escotadura que lo diferencia e indica el comienzo de la formación de lobulaciones. Neutrófilo con núcleo en bastón o en banda. Su núcleo tiene forma de bastón. Esta fase representa la célula casi madura y presenta gránulos más específicos. Durante sus fases de maduración se presentan en diversos sitios. El desarrollo de estas células comienza en la médula ósea donde se forman. Después, una vez maduros, estos ingresan a la sangre y circulan por los vasos sanguíneos y finalmente pasan a otros tejidos para la fagocitosis. Neutrófilo segmentado o polimorfo nuclear. El núcleo de esta célula está segmentado, es decir, presenta de 3 a 5 lobulaciones, constituyen entre el 50 y 70% del total de los leucocitos en sangre. Eosinófilos. Se observa maduración similar a la de los neutrófilos. En ausencia de respuesta alérgica, los eosinófilos representan el 5% del total de los leucocitos en sangre periférica. Normalmente esta célula adulta tiene un núcleo bilobulado. Basófilos. El proceso de maduración de esta célula es similar a la del neutrófilo. Los basófilos son las dos células menos comunes en sangre periférica y representan al menos el 1% del total de leucocitos. Monopoiesis. Los monocitos proceden de la médula ósea roja y son la fase final de los macrófagos. La célula más joven de esta línea es el monoblasto. Maduración de monocitos. Las fases de la maduración de monocitos son el monoblasto, promonocito, monocito sanguíneo y macrófago libre y fijo. Los monoblastos son células grandes con un núcleo irregular, su citoplasma no es granular. Promonocito. Los promonocitos tienen tamaño similar a los blastos, su núcleo son irregular así como su forma. Los monocitos representan menos del 15% del total de leucocitos y presentan un núcleo y forma irregular. Cuando estos pasan de la sangre periférica a los tejidos, se diferencian en el macrófago, que poseen una mayor actividad fagocitaria. Linfopoiesis. Los linfocitos son los leucocitos que no solo se desarrollan en la médula ósea, sino también en los órganos linfáticos primarios y secundarios. Representan del 20 al 40% del total de leucocitos en sangre periférica. La célula terminal de maduración de esta es el plasmocito. Maduración de linfocitos. Las fases de maduración de linfocitos son el linfoblasto, prolinfocito y linfocito maduro. Se describen a continuación. Linfoblasto. Tiene forma esférica con citoplasma basófilo y sin granulaciones. Su núcleo es ovalado. Prolinfocito. Es más pequeña que la anterior y aún es basófilo su citoplasma.
Linfocito maduro. Se puede notar que su morfología varía en tamaño y esto puede deberse a la actividad de la célula. La forma más común es redondeada con un núcleo grande y citoplasma escaso cuando está inactivo. Eritropoyesis. La eritropoyesis se define como la producción de glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes. Esta es regulada por varios factores. El factor específico que va a determinar la intensidad de la eritropoyesis es la eritropoyetina. Esta es una hormona que va a estimular la producción de los proeritroblastos. También tenemos a las interleucinas 1, 3, 4, 5, 6 y 11. Estas inducen la activación de receptores específicos de membrana y tienen funciones de proliferación y diferenciación celular. En lo que es el caso de la interleucina 3, tenemos que este es un factor que va a determinar la producción de unidades formadoras de colonias eritrocíticas, la célula que conocemos como CFUE. La célula formadora de eritrocitos, proveniente de la célula madre hematopoyética, da origen a la primera célula reconocible de la maduración de eritrocitos, el proeritoblasto. Las fases de maduración de los eritrocitos son proeritoblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulocito y eritrocito. Se describen a continuación. Proeritoblasto. Se encuentra solo en la médula ósea del 1 al 4% en pacientes sanos. Es una célula ovoide, mide entre 14 y 19 micras de diámetro, se tiñe de color púrpura claro y tiene escaso citoplasma que se involucra en la síntesis de proteínas y almacenamiento de hierro para sus usos posteriores. Eritroblasto basófilo. Se encuentra en la médula ósea del 2 al 5% en pacientes sanos. Es más pequeño que su antecesor, pero más grande que un eritrocito. Su núcleo es grande y redondo. Capta hierro para la síntesis de hemoglobina y se presenta poca de esta. Eritroblasto policromático. Se encuentra en la médula ósea del 5 al 26% con un diámetro de 12 a 15 micras, con un núcleo redondo de color púrpura oscuro con citoplasma gris azulado por la síntesis de hemoglobina que tiene un 34% de concentración. Eritroblasto ortocromático. Se encuentra en la médula ósea del 1 al 20% y es de tamaño y aspecto similar a su antecesor. Tiene citoplasma abundante y basófilo con la misma concentración de hemoglobina. Reticulocito. Se encuentra en la sangre periférica del 0.5 al 1.5% con un diámetro mayor al del eritrocito. El núcleo se pierde por fragmentación. Tiene citoplasma con restos de organelos, principalmente mitocondrias y RNA. Presenta hemoglobina. Salen de la médula ósea a capilares sanguíneos por medio de diapedesis. Eritrocito. Son células sanguíneas ya maduras y son las más abundantes de estas. Presentan forma de disco bicóncavo debido a que no poseen núcleo. Tienen una anchura de 1 micra en la parte central y 3 micras en las partes laterales. Mide 7 micras de diámetro. En el centro presenta una zona pálida con hemoglobina en su interior. Tiene una vida media de 120 días. El proceso de trombopoiesis origina a las plaquetas por la fragmentación de los megacariocitos de la médula ósea y tarda aproximadamente 7 días. Todo este proceso se ve regulado principalmente por la acción de una hormona llamada trombopoyetina. Los trombocitos o plaquetas se originan a partir de un precursor común con la línea eritrocitaria conocido como unidad formadora de brotes. Este se transforma en otro denominado CFU-MEG. Estas células progenitoras sufren una gran división nuclear mediante la estimulación del factor CSF-M. Esto da lugar al megacariocito MK1. El megacardioblasto es una célula gigante con un núcleo de un tamaño entre 25 y 40 micras de diámetro. Una vez que ha madurado el megacardioblasto, las células se transforman por un megacariocito MK2 de un tamaño de entre 30 y 50 micras. Tiene 3 tipos de gránulos formados mediante el aparato de Golgi denominados denso alfa y lisosómico. Al continuar la maduración se produce un tercer estado en el que la célula se conoce como megacariocito basófilo MK3 con características como demarcación notoria de las líneas citoplasmáticas y depósito de glucógeno para el sostén de la plaqueta. En la última etapa de la maduración, la célula es conocida como megacariocito maduro MK4 de un tamaño muy grande entre 80 y 100 micras de diámetro y repleto de gránulos azurófilos. Finalmente, el megacariocito se fragmenta dando origen a los trombocitos o plaquetas y produce entre 2000 y 7000 plaquetas.